Salve María, queridos amigos. Se acerca un gran día para todos aquellos que somos devotos de la Santísima Virgen. Una advocación muy querida por todos y conocida mundialmente. El Día de la Virgen de las Gracias. Seguramente, cuando he dicho el Día de la Virgen de la Gracia, muchos nos reconoceréis o me diréis que, bueno, ¿qué advocación es esa? Pues sí, la medalla milagrosa. El 27 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de Nuestra Señora de las Gracias, de la medalla milagrosa, la aparición de Nuestra Señora a Santa Catalina Labouré. La historia de la medalla milagrosa en general es muy conocida por todos. Por eso este vídeo no va a tratar sobre la historia de la medalla milagrosa, sino por qué ese nombre de milagrosa, ese apelativo de milagrosa. En realidad, Nuestra Señora cuando se aparece es Nuestra Señora de las Gracias. ¿Os acordáis o habéis visto o seguramente os habrán contado la historia de ella? Que de sus manos había unos anillos con piedras y de ahí salían rayos. De unos salían, de otros no salían. ¿Por qué no salían de algunos? Porque eran las gracias que los hombres no le pedían y que Dios, por intermedio de la Santísima Virgen, estaba deseando entregarnos a cada uno de nosotros. Basta que si la pidamos. Pero fijaros, medalla milagrosa, no medalla de Nuestra Señora de las Gracias. ¿Por qué milagrosa? De hecho, fueron tantos los milagros que la Virgen empezó a hacer desde que las hermanas de la caridad, las hijas de la caridad, empezaron a distribuir la medalla que mandó a acuñar por intermedio de Santa Catalina Labouré, hacían tantos milagros, que dejó de llamarse la Virgen de las Gracias, la medalla de la Virgen de las Gracias, para llamarse la mundialmente conocida como medalla milagrosa, de tantos milagros. La Virgen sigue haciendo milagros, está deseando hacer milagros, pero sobre todo milagros espirituales, que son los más importantes y a veces los más difíciles de conseguir. Vamos a contar algunos milagros para que podamos entender en esa globalidad, en esa amplitud de la devoción de la medalla milagrosa, el porqué de ese apelativo, medalla milagrosa. Vamos a ver algunos milagros. Uno de ellos se da, fijaros, en el 1943. Un joven de 20 años, tengo aquí la chuleta, por eso voy viendo. Claude Newman estaba en el corredor de la muerte, en Mississippi, por disparar al abusador de su abuela. En fin, es una historia un poco así fuerte, pero el hombre, claro, no se contuvo y ¡plas!, la mató. Mató a este hombre, al que abusó de la abuela. Total, ¿qué es lo que le cayó? No cadena perpetua, el corredor de la muerte, Mississippi, 1943. Claude Newman. Bueno, de repente se encuentra con otro preso que llevaba algo colgado en el cuello. Y este Claude le dice, oye, ¿qué llevas ahí? El otro, rebelde, porque no quería asumir la pena que le cabía a él por el crimen que había cometido, cogió eso que llevaba en el cuello y la tiró al suelo. Así, con pura rabia. Y encima porque le había preguntado a este preso. Este preso, Claude, se acerca, se agacha, coge y ¿qué se encuentra? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Una medalla de la Virgen. Una medalla que ponía, oh María concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. O sea, la medalla milagrosa. Claude se la pone en el cuello. Y en ese momento siente una gran consolación interior. Poco después de que este hombre se pusiera la medalla en el cuello, de repente se le aparece la Santísima Virgen. Y la Virgen le dice que tiene que transformar su vida. Él la describe como la mujer más hermosa que ya había visto en su vida. Él se queda totalmente prendado de ella. La Virgen le dice que si quería convertirse, si quería ser feliz, tenía que buscar a un sacerdote y hablar con él, o sea, pedir su conversión. Lo hizo de inmediato, junto con otros prisioneros, unos 4 o 5, que él le comentó lo que les había pasado. Entonces se quedaron un poco sorprendidos, pero bueno, viendo el entusiasmo y viendo cómo contaba a esa señora tan bellísima que había visto, se dejaron penetrar por esa gracia que a través de esa medalla Claude había recibido. Total, que fueron a ver al sacerdote, les contó todo y el sacerdote se quedó impresionadísimo. Y esos 4 o 5 presos empezaron a prepararse, algunos para el bautismo y otros para la muerte. El sacerdote no estaba todavía muy convencido, pero lo confiesa.
Y Claude, se da cuenta del gran beneficio que es la confesión y empieza a contárselo a los otros también. ¿Para qué? Para que se confiesen y arreglen su vida. El sacerdote todavía estaba en la duda, pero le pide una señal. Y Claude, tiene otra visión de la Virgen. La Virgen se le aparece y le cuenta algo que solo el sacerdote sabía y que Claude se lo dice. Le dice, tú habías hecho una promesa en el 1940 para construir una iglesia en honor de la Santísima Virgen si sobrevivía a una tal situación muy particular. El sacerdote se quedó impresionadísimo y ahí dio mucho crédito a lo que Claude le había contado. Bueno, Claude fue bautizado previamente a la fecha en la que iba a ser condenado y en la que iba a ser ajusticiado por el crimen que había cometido. La ejecución tuvo lugar, porque de hecho se dio en el 1944. Bueno, el hombre estaba feliz, por increíble que parezca, estaba tan consolado y tan lleno de gracia de Dios, tan imbuido por esa Virgen, por esa mujer tan hermosa que había visto, que él lo que quería, ¿sabéis lo que es? Era que llegara el día de la pena, que llegara el día en que lo ajusticiaran. Bueno, el día anterior confesó, pidió celebrar una fiesta. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción plena de que la Virgen lo había sacado de ese atolladero y lo llevaba al cielo. Pero ¿cuál fue la gran pena? Que por una serie de circunstancias, la pena que iban a conmutar tal día se tuvo que retrasar 3 o 4 días. El hombre, Claude, estaba totalmente desconsolado. Tanto es así que llamaron al sacerdote, que lo había confesado y que había sido el intermediario para la conversión de él, además de la medalla milagrosa, que tuvo que consolarlo. Y él decía que no es posible, si él lo que quería era ya que la pena se hiciera realidad para poder gozar de la Santísima Virgen. Así que se tuvo que retrasar, él con esa pena en el corazón, pero 4 o 5 días después fue ejecutado. Todos se quedaron impresionadísimos de la fe y de la alegría con que él iba pues, a ese tremendo momento en que era partir de esta vida para la vida eterna. Pero iba con esa alegría, ¿por qué? Porque la Virgen se le había aparecido por el hecho de llevar y ponerse una medalla milagrosa. Otro milagro que se dio fue en el 1833. La Virgen se apareció a Santa Catalina en el 1830, o sea, este es muy reciente. Una señora se queda viuda y entonces ingresa en una residencia para ancianos, Saint-Maur. Resulta que esta señora tiene una terrible caída y en la caída una pierna se la fractura y no termina de recuperarse y se queda totalmente inválida, que apenas si mal andaba arrastrando la pierna con unos dolores terribles. Necesitaba ayuda para caminar, o sea, no se podía valer por sí mismo. Y esta mujer, pobre, se quedaba viuda y encima con una pierna totalmente inválida. Bueno, cuando llegó a sus oídos los prodigios de la medalla milagrosa, fijaros, esto fue en el 1834, en el 30 se había aparecido la Virgen, ya se había difundido esa devoción por toda Francia. Bueno, cuando esta señora se entera, pide que le den una medalla de esas que estaban repartiendo y que ya empezaban a llamarle milagrosa, de esa que se había aparecido en París, no se sabe bien a quién, a una hija de la Caridad. Tan pronto como la recibe, se la coloca y lo primero que hace, fijaros qué interesante, es ir a confesar, poner su alma en paz con Dios. Fijaros que Nuestra Señora en Fátima, cuando Lucía le decía, oye, hay muchos que me piden para la cura, porque tienen enfermedad, dice, si se convierten, sí, a otros no. O sea, ella, la Virgen, pedía la confesión, o sea, ponía esa condición de ponerse en paz con Dios. Bueno, pues esta señora pide para confesar, se pone, recibe la Sagrada Eucaristía, era primer viernes de mes, hace su acto de desagravio al corazón de Jesús, ¿no? Y empieza una novena. Y en esa novena, empezando a rezar a los sagrados corazones de Jesús y de María, también veneraba y pedía por intercesión de la medalla milagrosa que la curase. La llevaba al cuello. 20 veces al día había hecho el propósito de 20 veces al día parar un ratito para hacer una pequeña oración a la Santísima Virgen. Y esa pequeña oración, ¿cuál era? Oh María concebida, sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. El 7º día de la novena ya no tenía dolor ninguno. Y antes de terminar la novena, antes del 9º día, andaba perfectamente. Los ancianos, los que cuidaban, que habían visto todo el caso, no se lo creían, no daban crédito. Esto es un milagro, decía. Y los médicos que la atendían lo dieron por un hecho prodigioso que la medicina y la ciencia no podían explicar. Un milagro de la Santísima Virgen, la cura de la pierna de esta viuda, pero sobre todo
esa conversión interior que ella tuvo a partir de recibir la medalla milagrosa, esa confesión y empezar a recibir frecuentemente la Sagrada Eucaristía. Nos vamos ahora a 1836, Italia. Un joven, 27 años, a punto de morirse, una neumonía brutal que no tiene cura. Los médicos lo dan por desahuciado. El sacerdote, el capellán, con mucho celo, empieza a hablarle para que, ya que va a morir, tenga una muerte cristiana y pueda reconciliarse con Dios. El joven no quiere ni a tiros, nada, dice que no, que él no cree, que él es ateo, que él no quiere nada de eso y que por favor no venga a visitarle más. El sacerdote, con mucho celo, se hacía el encontradizo y iba allí y le visitaba. Pero este no quería. Un día, mientras este joven dormía, le colocó una medalla debajo de la almohada. Impresionante. De repente, el joven pide algo que no estaba dentro de los planes habituales. Pide que venga su madre porque quiere reconciliarse con ella. Estaba peleado a muerte, no la quería ni ver. Viene la madre, el hombre se arrepiente de todo lo que había hecho contra ella y en ese momento él recibe una gracia interior de una consolación grandísima y pide que llamen al sacerdote. El sacerdote, sorprendido, se acerca a la habitación, va a hablarle y lo ve con un arrepentimiento profundo. Él ha visto a la Santísima Virgen y le ha pedido que por favor le ayudase a esa bella señora para cambiar de vida. Este hombre le cuenta al sacerdote toda su vida, se arrepiente profundamente de su vida y hace una buena confesión. Cuando acaba la confesión, el sacerdote le saca de debajo de la almohada la medalla milagrosa que a escondidas le había puesto. Y este joven se queda conmovido profundamente, dándose cuenta de que esa visión que había tenido, esa moción de la gracia que había tenido de esa señora que le pedía conversión, coincidía con la Virgen que estaba representada en esa medalla. La besa con gran devoción, se acerca a ella. El sacerdote lo confiesa y de repente empieza a producirse en él un cambio, no solo un cambio interior que ya lo había tenido, sino un cambio físico. Tanto es así que llegó a recuperarse de esa enfermedad a la cual los médicos ya lo daban por desahuciado. Doble milagro, el de la conversión y el de la recuperación milagrosa de este joven italiano. 1836. Bueno, y nos vamos ahora al otro extremo, Estados Unidos. Muchos, desgraciadamente en la Iglesia, pues no creían mucho en eso de esa aparición que había habido ahí en Francia, en París, a una monjita, bueno, tal. Entre ellos había un jesuita, John A. Hardon. Era una de esas personas que, bueno, que sí le parecía interesante, pero que no creía mucho en ella. Después de ser ordenado, él tuvo contacto con un religioso vicentino que le habló mucho de la medalla milagrosa y él seguía sin creer en ella, pero le dio algunas de ellas y un folleto, pero nunca quiso saber nada de ello. Bueno, este sacerdote en 1948 le piden para atender a un niño que tenía 10 años. Había tenido un accidente en trineo fortísimo. Había tenido un golpe en la cabeza tremendo y el niño estaba a la vera de la muerte. Realmente estaba no desahuciado, pero los médicos decían que, bueno, que si se recuperaba, el muchacho se quedaría totalmente tonto, no tendría solución. Bueno, este sacerdote, este jesuita, John Hardon, dice, bueno, vamos a probar si esto de la medalla milagrosa es verdad o no. Total, le ponen una medalla milagrosa. También había en el hospital donde estaba una hermana que trabajaba allí, que era hermana de la caridad. Bueno, le ponen la medalla milagrosa y el niño no mejoraba. Tenía un problema, un daño cerebral permanente e inoperable. El sacerdote coloca la medalla milagrosa, reza aquello que el vicentino le había dado en ese folleto y pide la intercesión de la Santísima Virgen, integrando a este muchacho, a este chavalín de 10 años, en la cofradía de la medalla. Tan pronto, es que es impresionante, ¿no? Terminó la oración, le dio la bendición y el niño abre los ojos. Todo el mundo se quedó estupefacto. Y el niño, pues como son los niños con esa inocencia, le dice, mamá, quiero un helado. Por eso le dicen que es el milagro del helado. ¿Por qué? Porque el niño, en cuanto abrió los ojos, se le apetecía un helado. Y todos se quedaron totalmente sorprendidos. Imaginaros el padre John, el jesuita, cómo se quedó boquiabierto. Y el niño pidió un helado y estaba totalmente cuerdo y normal. Total, ¿qué hicieron? Pues le dieron un helado. Los enfermeros le dieron un helado para ver si esto era verdad o era algo surrealista. Le dan el helado. Y ese mismo día, por la tarde, le hacen exámenes. No se lo creen. Las radiografías muestran que el daño cerebral había desaparecido.
Tan desaparecido estaba ese daño que 3 días después, después de tenerlo 48 horas en observación, el niño salió del hospital vivito y coleando por sus propias piernas y contento, consuelado. La Virgen le había curado físicamente, pero sobre todo había curado a este sacerdote, a este jesuita, de su incredulidad por intermedio de la medalla y de esa oración que hizo, de inscribirle en la cofradía de la Milagrosa. Bueno, y nos vamos a 1950, en la entonces Checoslovaquia comunista radical. Un adolescente, un muchacho joven, católico, a escondidas, recibe una medalla milagrosa. Se la dan, no la conocía, se queda tan encantado con la medalla milagrosa que lo que hace es ponérsela al cuello. A pesar de que en esa Checoslovaquia de los años 50 era totalmente prohibido llevar algún símbolo religioso, so pena de llevar algún castigo y una pena no pequeña. Cuando el supervisor se lo vio, le dijo, mira, quítatela. Y él dijo, no me la pienso quitar, me la quedo porque me encanta, le pido mucho a ella y ya está. Los otros compañeros se quedaron, bueno, a ver qué va a pasar con este. De tal manera él estaba convencido y con fe en esa medalla que nadie se atrevió a decirle nada. Era un chaval que tenía una gallardía grande. Bueno, después de ponérsela, un par de días después, junto con los otros compañeros, estaban haciendo el hueco de un ascensor, ¿no? Y este chaval tiene un traspiés y se cae por el hueco del ascensor. Todos los demás dijeron, madre mía, este habrá quedado abajo escachuflado, habrá quedado totalmente hecho polvo. Bajan corriendo, pensando que iban a encontrar, pues, si no muerto, más para allá que para acá, y cuando lo encuentran sacudiéndose el polvo. No le había pasado absolutamente nada. Los compañeros, el supervisor, no se lo creían, o sea, no daban crédito a lo que habían visto. El muchacho, con toda tranquilidad, saca su medalla y dice, ha sido ella la que me ha salvado, ha sido ella la que me ha protegido. Todos se quedaron impresionados y a partir de ahí, todos a escondidas, empezaron a tener devoción a la Santísima Virgen por intermedio de la medalla milagrosa. Bueno, y quiero terminar con un milagro que sucedió aquí, en España. Noviembre de 1931, 101 años después de la primera aparición de la Virgen Milagrosa a Santa Catalina Labouré en la Rue du Bac, en París. Bueno, una joven, un poco desesperada, se asoma al balcón, 4º piso, calle C.A. Bermúdez, Madrid. Sube a la barandilla, mira al cielo por última vez y se deja caer. ¡Plaf! No muere, está totalmente deshecha. La mujer, la chica esta, es ingresada en el Hospital General de Madrid. La ingresan con un pronóstico gravísimo a la vera de la muerte. Allí trabajan continuamente las hijas de la caridad. Y una monja, jovencilla, recién ingresada en la congregación, Sor Asunción, está de guardia. Ella lleva poco tiempo en la congregación, pero su fe, su devoción y su entusiasmo son ejemplares. En la dedicación, en el cuidado de los enfermos, no solo en la parte corporal, sobre todo en la parte espiritual. Realmente esta Sor Asunción es de una devoción y de un entusiasmo por la salvación de las almas única. Cuando se da cuenta y escucha que una chica joven ha intentado suicidarse y están llegando al hospital, Sor Asunción inmediatamente va a verla. Bueno, todavía estaba viva, pero totalmente inconsciente. La llevan a quirófano apresuradamente. Bueno, el pronóstico es que se nos muere. Mientras los cirujanos están viendo qué hacer, cómo no hacer, no sé cuánto, sale un momento de la habitación y la habitación no se queda vacía, pero sí se queda en ese impasse en que hay un poco de revuelo, puff, y hay un vacío. Sor Asunción se cuela en la habitación, se pone al lado de esta muchacha y empieza a rezar por ella. Saca de su bolsillo una medalla milagrosa que introduce dentro de la almohada donde está ella, en esa cama donde está, o la almohada donde había apoyado la cabeza, y le mete la medalla milagrosa. Es operada, pasa un par de días. Sor Asunción siempre va a ver a su enferma, como ella la llamaba, a esta muchacha que había querido suicidarse, porque se daba cuenta de que la chica era buena, tenía algo particular, había algo que la movía a acercarse a ella. Todos los días iba a verla y rezaba por ella. Entre sus muchos quehaceres en el hospital de esta Sor Asunción, nunca antes de salir del hospital, cuando volvía al convento, dejaba de visitarla y de ir a la capilla y rezar por ella. Bueno, como las 2 noches anteriores, Sor Asunción va a la capilla, pide por ella y antes de salir del hospital va a visitar a esta muchacha.
la visita. Pero en esa noche ocurrió algo sensacional. De repente, con sorpresa para Sor Asunción, se da cuenta de que la joven ha abierto los ojos y está en su conocimiento pleno, a pesar de que 2 días antes los médicos la daban ya por muerta prácticamente. Y se da una conversación interesantísima que no quiero dejar de leer tal como la escribe la muchacha esta. Le dice Sor Asunción: ¿te das cuenta de lo que has hecho? Sí, hermana, es que estaba desesperada. Y le dice Sor Asunción: ¿te das cuenta, comprendes que esto ha sido un milagro, que no te hayas matado? Dice: sí, hermana, lo comprendo. Sor Asunción se da cuenta de que, a pesar de que estaba lúcida, no queda mucho tiempo, su vida corre mucho peligro. Dice: mira, hija mía, Dios te ha guardado para salvar tu alma. ¿Has sido por casualidad devota de la Virgen María, nuestra Madre? Y esta muchacha le dice, con un rostro muy compungido: sí, muchísimo. Yo era hija de María antes de perderme. Había sido monja, había sido de las hijas de María. Sor Asunción se queda impresionada y le dice: pues mire usted, la Virgen le ha traído un sacerdote en este momento en que has recobrado el conocimiento, para que puedas hacer una buena confesión. ¿Por qué? Porque Sor Asunción, lista como era, y ese celo por las almas, había visto de reojo que el capellán estaba en esa planta. Era un capellán jesuita. La muchacha, que había sido monja y que había hecho esa locura por desespero de tirarse por un balcón en Cía Bermúdez, y estaba más muerta que viva, asiente que quiere confesar. Y Sor Asunción sale corriendo para buscar a este sacerdote. El sacerdote la confiesa. Y mientras ella se estaba confesando, Sor Asunción, como todos los días, fue a la capilla delante del Santísimo, y había una imagen de la Milagrosa, a rezar por esa hija espiritual que ella ya había asumido como suya. Después de confesar, esta muchacha recibe los últimos sacramentos, ¿no? En el momento en que recibe los últimos sacramentos, el sacerdote le da la confesión, la unción y el viático, la muchacha vuelve a caer en la inconsciencia. Horas después fallece debido a las consecuencias de esa locura que había hecho de tirarse en el 5.º piso de esa calle de Cía Bermuda. Sin embargo, por intermedio de la Santísima Virgen y por el celo, el gran celo que tenía Sor Asunción, esta muchacha, que había sido monja, había recuperado la paz interior, había recuperado la paz con Dios por intermedio de la Santísima Virgen. Como muy bien le dijo Sor Asunción: ¿alguna vez has tenido devoción a la Santísima Virgen? Y ella dijo que sí. No solo había tenido devoción, sino que había sido monja, hija de María. Ese es el gran amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esa es la gran misericordia que la Santísima Virgen tiene con cada uno de nosotros. Recurramos siempre a ella, pidamos siempre a ella, porque por más grandes que sean nuestros crímenes, nuestros pecados, nuestro alejamiento de Dios, si tenemos devoción a la Santísima Virgen, ella buscará la artimaña para que tarde o temprano, en el último momento, como esta muchacha que fue monja, Dios le dé las gracias necesarias y suficientes para la salvación, si lo pedimos por intermedio de la Santísima Virgen. Pues con esto acabo, con estos milagros. La historia de la medalla milagrosa es magnífica, preciosa, ya la conocéis, pero milagrosa, milagrosa por tantos milagros que hizo. Aquí hemos contado 4, 5, 6, y fijaros que todos tienen un hilo conductor, que es la devoción a la Santísima Virgen y la conversión interior, o sea, esa mudanza de vida, de deseo de servir a Dios, de deseo de volver al redil, esa oveja perdida, volver a ese redil para ponerse bajo la mirada del buen pastor y de esta divina pastora que es la Santísima Virgen, la Virgen de las Gracias. Que ella os ayude siempre, porque está siempre dispuesta a derramar sus mayores gracias. ¿Desde qué? Desde que se la pidamos. ¡Salve María!